En Paideia tiene la dirigida número 3. Como ven, tiene 4 preguntas y las 4 preguntas están básicamente destinadas a lo mismo. Hallar las demandas ordinarias, armar las demandas hicksianas, eh, hallar la curva o la función de utilidad indirecta, la función de gastos mínimos y luego aplicar o descomponer, perdón, el efecto total en efecto sustitución, efecto renta y plantear la ecuación de Slatsky. Empecemos por cuál es más interesante. Empecemos por el último. Vamos al 4. El 4 me dice, Andrea tiene una función de utilidad de la siguiente forma. La utilidad de Andrea depende de consumir dos bienes, el bien X y el bien Y. Y le da esta utilidad, 0.5 por logaritmo de X más 0.5 logaritmo natural de Y. Y en la parte A me pregunta, plantea el problema de maximización de utilidad y hay la función de demanda marshalliana de ambos bienes y la de utilidad indirecta. Entonces, cuando hablamos de utilidad, perdón, de demanda marshalliana, que vamos a poner XM, y demanda marshalliana de YM, esas demandas marshallianas tienen que estar en función de los precios y del ingreso. Eso siempre es importante recordar. Precios e ingreso. Entonces, cuando hallemos otras demandas, si aparece otra cosa que no sean precios e ingresos, está mal nuestra demanda marshalliana. Bueno, antes de esto, un paréntesis. Hablemos sobre la dualidad. Esto es una nota a pie de página, la dualidad. La dualidad se refiere a que el problema de elección de consumo de nuestro consumidor representativo es un problema de dos caras, como si fueran dos caras de una sola moneda. Entonces, es lo mismo, pero se puede ver de dos formas distintas. Una, como la maximización de utilidad, y otra, como la minimización del gasto. Entonces, ustedes recuerdan que nosotros teníamos así un eje, vamos a graficar esto. Acá teníamos un bien X, acá el bien Y. Teníamos una restricción presupuestaria. Y tenía que coincidir con la curva de indiferencia, ¿no? Pues lo que nos dice nuestro problema de maximización es lo siguiente. Vamos a maximizar la utilidad sujeto a que ya existe una igualdad. Los ingresos son iguales a los gastos. Lo que me está diciendo es, esta restricción ya está fija. Lo que yo tengo que hacer es buscar que esa función de utilidad consiga el máximo, pero que esté en un solo punto sobre esa recta ya dada. Entonces es que yo tengo la restricción presupuestaria y muevo mi utilidad hasta que choque en un punto. Pero por otro lado, puede suceder lo siguiente, que yo ya tenga mi curva de utilidad dada, fija, esta es utilidad fija, sujeto a una utilidad fija, que depende de X y Y, y yo no tengo que mover mi utilidad, sino tengo que mover mi restricción presupuestaria. Entonces, en el primer caso, la restricción presupuestaria era la fija,
y la utilidad era la que se movía. Y en el segundo caso, la utilidad es la fija y la restricción presupuestaria es la que se mueve. En teoría, el punto óptimo va a ser el mismo, entonces no hay problema, pero es un problema que se puede ver desde dos perspectivas. Entonces, es por eso que vamos a utilizar ambos problemas. Por un lado vamos a maximizar y por otro lado vamos a minimizar. En el caso de maximizar, cuando resolvamos la maximización nos van a dar las demandas marshallianas. Cuando hagamos la minimización del gasto nos va a dar las demandas hicksianas, que vamos a poner XH y YH. Y ese XH, voy a poner acá, y ese YH, que son las demandas hicksianas, van a estar en función no del ingreso, sino de una utilidad fija. Entonces, también depende de los precios, pero en lugar de depender del ingreso, van a depender de una utilidad fija. Estos resultan de la minimización del gasto, estos de la maximización de la utilidad. Eso que quede bien claro. Entonces, en el punto 1 me está diciendo, plantea el problema de maximización de la utilidad y con eso vamos a hallar las demandas marshallianas. Entonces, maximizamos esa utilidad que es 0.5 logaritmo natural de x más 0.5 logaritmo natural de y. Y sabemos que en el problema de maximización lo que está fijo es la restricción donde el ingreso es igual a todos los gastos. Todo lo que gasta en X y todo lo que gasta en Y. Para solucionar eso, planteamos el lagrangiano porque es una optimización restricta de igualdad. Entonces, primero ponemos la función objetivo, que es la función que queremos maximizar. Luego le sumamos un lambda y despejamos ingreso menos los gastos. Luego derivamos el lagrangiano respecto a lo que puede decidir el consumidor. Puede decidir sobre X y puede decidir sobre Y. No puede decidir sobre los precios porque son de mercado y tampoco puede decidir sobre ingreso porque hemos dicho que está fijo, ¿no? Entonces, derivamos sería 0.5 entre X menos lambda precio de X igual a 0. 0.5 entre Y menos lambda precio de Y igual a 0. De acá despejamos lambda, que sería 0.5 entre X por precio de X. De acá despejamos lambda, sería 0.5 entre Y por precio de Y. Esos dos lambdas igualan, sería 0.5 entre X por precio de X igual a 0.5 Y por precio de X. De esa expresión podemos simplificar eso y tendríamos Y entre X igual a precio de, acá sí, precio de X entre precio de Y. Y esa sería nuestra condición de maximización. Una relación de cantidades tiene que coincidir con una relación de precios. Yo puedo despejar a Y igual a X por precio de X entre precio de Y. Ese Y no es una demanda. ¿Por qué? Porque la demanda tiene que depender de precio de X, precio de Y, ingreso. En esa ecuación que tengo acá, depende de precios, sí, pero depende de otra endógena. Entonces no aparece Y ahí, entonces no me funciona. Entonces lo que hago es agarro mi restricción presupuestaria y reemplazo esta condición que tengo acá. Pues ingreso igual a precio de X por X más precio de Y por X, precio de X entre precio de Y. Se va esto, se va esto. Ingreso sería 2 veces X precio de X. La única endógena ahí es X. Entonces sería ingreso entre 2 veces precio de X. Y esa ecuación
solamente depende de ingresos y de precios. Acá sería como si estaría multiplicado más 0 por precio de Y, ¿no? Entonces, sí aparecen precios, ingresos. No aparece nada adicional. A ver, vemos. Algo me equivoqué, chicos. Creo que 0.5 X, precio de X. Estamos en el 4, perdón. Estoy comparando con otro. Ya va acá. Entonces, ahí tenemos la demanda que es marshalliana para el bien X. De vuelta, esto lo puedo llevar acá. Tendría Y es igual a X, que es un ingreso entre dos precios de X por precio de X entre el precio de Y. Se van estos. Y es igual a ingreso entre dos veces el precio de Y. Como ese Y solo depende de precios e ingresos, llamo la demanda marshalliana de Y. Ya tengo las demandas marshallianas. Lo que me están pidiendo ahorita es hallar con esa información la utilidad indirecta. Entonces, la utilidad indirecta es simplemente la utilidad que teníamos, que dependía de X y de Y, pero evaluada con el X marshalliano y con el Y marshalliano. Entonces, voy a hacer eso. Agarro mi utilidad, ¿dónde está? Que era 0.5 logaritmo natural de X más 0.5 logaritmo natural de Y, pero no estoy agarrando cualquier X de cualquier Y, sino estoy agarrando el X marshalliano y el Y marshalliano. Entonces, simplemente reemplazo. Logaritmo natural de Y entre 2 precio de X más 0.5 Y entre 2 veces precio de Y. Por propiedades del logaritmo, sería 0.5 logaritmo natural de Y. Cuando hay una división de logaritmos, lo que sucede o lo que puedo hacer es hacer una resta de logaritmos, ¿no? Entonces, menos 0.5 logaritmo natural de 2 veces precio de X más 0.5 logaritmo natural de Y menos 0.5 logaritmo natural de 2pi. Aparece logaritmo de ingreso dos veces, sería logaritmo natural de Y menos 0.5 logaritmo natural de 2 veces el precio de X menos 0.5 logaritmo natural de 2 precio de Y. Ahí pueden quizás simplificar algo más, yo lo voy a dejar ahí. Entonces eso sería mi función indirecta de utilidad que depende de los precios y también del ingreso. Eso también es importante. La función indirecta de utilidad también depende de precios y del ingreso. Si en esa ecuación que yo hallé aparece otro parámetro que no sea ninguno de los tres, está mal mi función indirecta de utilidad. Ok, ¿qué más? Eso sería la parte A. Vamos a la parte B. El problema de minimización del gasto, y hay las funciones de demanda compensada y de gasto mínimo. Entonces, mi problema es minimiza el gasto. El gasto, evidentemente, es todo lo que gasto en X más todo lo que gasto en Y. Y está sujeto a que yo quiero alcanzar una utilidad fija que depende de esta función. ¿Cómo lo resuelvo? También con Lagrangiano, ¿no? Pongo la función objetivo primero, es la función que quiero maximizar, más un lambda, y despejo la utilidad. Igual derivo respecto a lo que puede decir el consumidor, que es X, que es Y. Derivada respecto a X sería precio de X menos 0.5 entre X por lambda igual a 0.
Luego, derivada respecto a y sería precio de y menos 0.5 por lambda entre y igual a 0. Acá espejo lambda sería precio de x por x entre 0.5. Acá espejo lambda sería precio de y por y entre 0.5. Igualo esas condiciones. Se va esto, se va esto. Sería que x es igual a precio de y entre precio de x por y. Esta es mi condición de minimización del gasto. No puedo llamarle demanda x porque está en función de precios y de y es un endógeno. No puedo. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar eso en mi restricción. Y esta es mi restricción. Entonces agarro la restricción. En esa restricción voy a reemplazar esto. Utilidad fija, 0.5, logaritmo natural de precio de y entre precio de x por y más 0.5 logaritmo natural de y. Puedo aplicar esas propiedades del logaritmo que les comenté hace un rato. Entonces ya 0.5 logaritmo natural de precio de y entre precio de x más 0.5 logaritmo natural de y más 0.5 logaritmo natural de y. Ese es el logaritmo de una división. Puedo separarlo como logaritmo natural de precio de y menos 0.5 logaritmo natural de precio de x. Y bueno, acá hay una suma que sería logaritmo natural de y. Pero lo que yo estoy buscando es despejar y, ¿no? Acá solamente hay una endógena, que es y. Los precios y la utilidad están dados. Entonces tengo que despejar y. Despejo y sería logaritmo natural de y es igual a u0 menos 0.5 logaritmo natural de precio de y más 0.5 logaritmo natural del precio de x. El y todavía está sin despejar. Lo que puedo hacer es poner un épsilon, elevarlo a todo esto, igual un épsilon elevado a todo eso. ¿No? Se cumple la igualdad, no hay problema. Y resulta que al épsilon se le llama antilogaritmo, porque es el proceso opuesto al logaritmo. O la función exponencial, que es el épsilon, es el antilogaritmo. Entonces, un épsilon elevado a un logaritmo de un y va a ser simplemente el y, por propiedades logaritmo. Ya quedaría todo esto. Y tiene sentido, ¿no? Si yo quiero acceder a mayor utilidad, tendré que consumir más y. Si el precio del bien y aumenta, voy a consumir menos de ese bien. Y si el precio de su bien sustituto aumenta, voy a dejar de consumir ese bien X y en lugar de ese X voy a consumir el bien Y. Tiene sentido. Y como esta expresión solamente está en función de utilidad fija y de precios, le voy a llamar la demanda hicksiana o compensada de Y. Esto puedo reemplazar acá. Entonces sería X, precio de Y, entre precio de X por Y, que sería epsilon a la U0 menos 0.5 por logaritmo de 0.5 logaritmo natural del precio de Y más 0.5 logaritmo natural del precio de X. Y esa es mi demanda hicksiana de X. Pero puedo hacer unas transformaciones ahí. A ver, un segundo. Para que quede más bonito. Esta es una forma que sí pueden
utilizar como demanda hicksiana X, pero no está muy bonito. Así que yo puedo hacerle una transformación. Si lo dejan así en el examen, normal. Pero a mí me causa algo de ruido. ¿Qué puedo hacer? Agarro esto, planteo logaritmos. Logaritmo natural de X es igual al logaritmo natural de precio Y por precio de X más logaritmo natural de Y. Entonces me voy a esta parte de acá. Acá puedo despejar el logaritmo natural de Y es igual al logaritmo natural de X menos logaritmo natural de precio de Y entre precio de X. Entonces, ese logaritmo de Y es igual al logaritmo natural de X menos logaritmo natural de PY más logaritmo natural de Px es igual a U0 menos 0.5 logaritmo natural de Py más 0.5 natural de Px. ¿Algo se puede ir? Veamos. Tengo U0, logaritmo de precio de X, acá puede venir 0.5 logaritmo natural de precio de X, precio de Y, acá puede ser menos 0.5 logaritmo natural de precio de Y, y logaritmo de X, que haría acá. Si despejo logaritmo de X, sería U0 más 0.5 logaritmo natural de precio de Y menos 0.5 logaritmo natural de precio de X. Hago lo mismo que en el caso anterior. Pongo un epsilon y lo elevo, pero a ambos lados de la ecuación. Por propiedad, el epsilon elevado al logaritmo X es simplemente X. Queda así. Esta ecuación solamente depende de epsilon, que es un número dado, y de precios que están dados, entonces sería la demanda hicksiana. Y finalmente me están pidiendo que halle la función de gasto mínimo. La función de gasto mínimo es simplemente mi función de lo que gasto, los precios por las cantidades, pero esta vez utilizando el X hicksiano y el Y hicksiano. Entonces, mi gasto mínimo va a estar en función de precios y de la utilidad. Entonces, precio de X por todo esto. Más precio de Y por toda la expresión de Y. Profe, una consulta, ¿qué se diferencia con el otro que halló anteriormente? ¿La hicksiana te refieres? Sí, la gicsiana de X. Uno de ellos, que es la... espérame, termino de acabar esto. Ya, esa sería la función de mínimo gasto. Ahí pueden hacer algunas transformaciones, pero si lo dejan así, es normal. A ver. Las demandas marshallianas están en función del ingreso y las demandas hicksianas están en función de la utilidad. Eso va a tener implicancias luego porque me va a decir que la demanda hicksiana no está tomando en cuenta los cambios en los ingresos. ¿Por qué? Porque tiene una utilidad fija. Entonces, con la demanda marshalliana, sí me da el efecto de cambios en los precios y cambios en los ingresos. Mientras que en la hicksiana me está dando cambios. Puedo analizar dentro de esa demanda cambios en los precios, pero no puedo analizar cambios en los ingresos porque los ingresos están dados ahí como fijos, que están en función de la utilidad. Entonces, por eso que se va a utilizar esa demanda hicksiana y la demanda marshalliana para aplicar nuestra ecuación de Slasky. Exactamente porque en la ecuación de Slasky necesitamos separar el efecto ingreso y efecto renta, ¿no?
es la utilidad. ¿Qué más podemos explicar sobre esto? A ver. Creo que eso es lo necesario. Si profundizo más, vamos a confundir. Quizás luego con un ejemplo, creo que es el 1, se queda más claro. Porque utilizamos uno y no otro. Bien, veamos el C. En el C me dice lo siguiente. En una situación inicial, Andrea tiene un ingreso de 200 y los precios iniciales, precio de X es igual a 2, precio de Y es igual a 20. Luego el precio de X disminuye a 1. Vamos a poner, estos son precios iniciales. Luego el precio posterior sería 1 y el precio posterior de Y sigue siendo 20. Calcula el efecto sustitución y efecto renta en dos bienes a partir de los resultados de aquello. Por el momento, en toda esta dirigida vamos a hacer simplemente efecto sustitución y efecto renta según Slasky. También podemos hacer efecto sustitución y efecto renta según Higgs. El de Higgs es quizás más fácil, lo vamos a dejar para luego, pero el de Slasky es el más complicado en realidad. Entonces, empecemos con Slasky y seguro en siguientes sesiones o en las clases teóricas les van a explicar el de Higgs, que es más sencillo, más intuitivo en realidad. Entonces, empecemos. Entonces me dice, hay dos situaciones. Uno con precios iniciales y uno con precios posteriores. Entonces, me voy a los precios iniciales. Escenario con precios iniciales. ¿No? Precio 2 de X y precio 20 de Y. Entonces, lo único que hago es agarro mis demandas marshallianas y aplico, ¿no? La demanda de X marshalliana es ingreso entre dos precios de X y demanda marshalliana de Y es ingreso a dos precios de Y. Y aplico. Yo sé por dato que esto es 200, sé que por dato precio de X es 2, entonces acá sería 200 entre 4, 50. En Y sé que ingreso es 200, 2 por el precio de Y que es 20, entonces sería 200 entre 40, sería 5. Entonces con los precios iniciales estoy consumiendo 50 de X y 5 de Y. Ahora me voy a los precios posteriores, los precios cambiados. Y lo mismo, ¿no? Agarro mis demandas. El ingreso no ha cambiado, sigue siendo 200. El precio de X ha cambiado, sí, ahora es 1. El ingreso sigue siendo 200. El precio de Y sigue siendo 20. O sea, acá sería 200 entre 2, 100. Y 200 entre 40 sería 5. Entonces, acá veo que el efecto de haber cambiado el precio de uno de los bienes me genera un efecto total para X de un aumento de 50. Y en esta comparación, verde, veo que haber disminuido el precio genera un efecto total en mi cantidad de Y igual a 0, ¿no? No cambió nada, se quedó igual. Entonces, así hallo los efectos totales. Sencillo, simplemente aplico las demandas marshallianas. Tengo efectos totales, ahora lo que me falta es hallar la descomposición de ambos efectos. Entonces recordemos que nos dice Slasky. Ojo que acá no voy a utilizar todavía la ecuación de Slasky. Recién en la parte D voy a escribir la ecuación de Slasky. Por el momento va a ser todo intuitivo. Lo que me dice la ecuación de Slasky es lo siguiente. Vamos a graficar acá. Entonces, X, esto es Y. Esto es una restricción presupuestaria. Y esto es una curva de indiferencia. Así. Entonces me dicen que esto es un equilibrio inicial. X0, Y0. Me dicen lo siguiente. Me dicen que va a cambiar el precio de uno de ellos, ¿no?
Si cambia el precio de nuestro, ¿dónde está? Nuestro X, ¿no? Si cambia el precio de X, si varía el precio de X, mi curva, restricción presupuestaria, se va a convertir así. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que en este punto era ingreso entre el precio de X, entre el precio de Y, perdón, y acá ingreso entre el precio de X. En esos puntos cortaba los ejes. Como no cambia el precio de Y, no cambia ese punto de corte, pero acá sí cambia, ¿no? Ahora se ha reducido el precio, por tanto se debe ampliar. Entonces cambió la pendiente, pero no cambió el intercepto. Entonces resulta que mi nuevo equilibrio seguro va a estar más o menos, según lo que me dicen, va a estar acá, ¿no? Así. Porque en Y no cambió nada, pero en X sí cambió algo. Entonces, eso sería mi efecto total. Efecto total de X. Y acá, mi efecto total de Y es igual a 0 porque no se ha movido nada. Mi punto A y mi punto B. Ahora lo que me están pidiendo es descomponer en dos partes, efecto sustitución y efecto renta. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a asumir que nuestro consumidor quiere acceder a la canasta B, quiere acceder a la canasta B, que es el equilibrio posterior, pero con precios iniciales. ¿Qué curva me da la información de precios? Las restricciones presupuestarias, ¿no? ¿Por qué? Porque la pendiente de la restricción presupuestaria son precio, la relación de precios, precio X entre precio Y. Entonces, me está diciendo, quiero acceder a este punto, pero con los precios que están en rojo. Entonces sería algo así. Una paralela de la restricción inicial, pero que pase por el punto B. Entonces, este rojo y este rojo entrecortado son paralelos. Una vez que yo he hallado esa línea, que es la recta presupuestaria paralela, pero que cruza por el punto B, que es el equilibrio posterior, yo voy a agarrar mi curva de indiferencia, que era así, y voy a tratar de llevarla hasta que choque. Esto está un poco mal dibujado. Ese problema con hacer esas decomposiciones es un poquito difícil de dibujar. Vamos a hacerlo más. Algo así va a ser mi curva de indiferencia. Entonces, esta era una utilidad inicial. Esta va a ser una utilidad en el punto 1. Y lo que yo voy a hacer es agarrar mi curva de indiferencia, que voy a poner en verde, y hacer que choque con esa recta entrecortada. Entonces, por ahí, por ejemplo, choca. Voy a ponerlo en color entero mejor. Así. Entonces choca en ese punto. En ese punto, yo proyecto acá y también proyecto acá. Ese punto me está diciendo el punto donde termina el efecto sustitución. Todo este tramo es efecto sustitución y todo este tramo es efecto renta. Eso para el caso del bien X. En el caso del bien Y, va a resultar que todo esto es el efecto sustitución, pero que va a también ser compensado por el efecto renta, que es de misma magnitud, solamente que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces compensa. Es como si nuestro consumidor
inicialmente pase acá, acá, pero luego regresa. Es efecto renta y luego de regreso efecto sustitución. Esa sería la forma de descomponer gráficamente el efecto sustitución y el efecto renta. ¿Tienen preguntas, chicos? Y ahora eso falta pasarlo a números, ¿no? Lo crucial es saber esto. Nuestro consumidor quiere acceder a la canasta B, que es la canasta posterior, a precios iniciales. Eso me va a llevar a dibujar una nueva recta presupuestaria, que es la roja entrecortada. Y esa nueva restricción presupuestaria tiene que maximizar la utilidad, pero con la restricción presupuestaria, que es la nueva, el N de nueva. Y ese punto donde maximizan es exactamente ese punto C. Entonces veamos cómo hacemos para hallar ese punto. Entonces lo primero que tengo que hacer es hallar esta recta presupuestaria, ¿no? De esa recta presupuestaria ya sé la pendiente. La pendiente es la misma que tenía esta roja entera. Pero lo que me está faltando es ver el punto de intercepto. Y el punto de intercepto tiene que ver con el presupuesto. Nosotros sabemos que cuando una curva presupuestaria se amplía es porque el ingreso ha aumentado, ¿no? Si se mueve así paralelamente es porque el ingreso ha aumentado. Entonces, cuando yo he movido esta curva, esta recta roja a esta roja entrecortada, he asumido precios iniciales, pero con un presupuesto mayor, un presupuesto que no tengo, pero que estoy asumiendo que podría tener para compensar, para seguir consumiendo lo mismo en el periodo final. Esta cuestión de que les he dicho de que puede compensar, les va a ayudar luego cuando hagan variación compensatoria y variación equivalente. Pero por el momento no vamos a entrar a ese detalle. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es esto. Voy a decir, mira, en mi situación posterior he consumido X y Y. X era 105, pero los precios iniciales eran precio X, precio de Y, 2 y 20, ¿no? Entonces multiplico. Mi gasto en esa situación debería ser 2 por 100 más 5 por 20, que me sale 300. Entonces, ese 300 es como si fuera lo que yo necesito de ingresos para llegar a este punto B con los precios iniciales. Entonces, hasta ahí ya he hallado la nueva restricción presupuestaria. Porque mi nueva restricción presupuestaria sería ingreso que es 300 igual al precio X por X más precio de Y por Y. Y los precios son los precios, en este caso, posteriores, ¿no? Veamos. Si estoy en mi línea roja, serían precios posteriores iniciales, ¿no? Entonces sería precio inicial es 2 y 20. Esa sería mi nueva restricción presupuestaria. Les dije luego que con esa nueva restricción voy a maximizar de vuelta la utilidad. Entonces maximizo utilidad de carisma natural Y a 2 menos igual a 2x más 20y. Derivo eso, igual que antes, Lagrangiano, bueno, planteo Lagrangiano, que sería todo esto, más 0.5
más lambda 300 menos 2x menos respecto a x, respecto a y les va a salir que x por tiempo lo voy a poner de frente, me sale x es igual a 75 y y es igual a 7.5. Entonces, estos son los puntos que debería poner acá. En este punto donde termina el efecto sustitución y empieza el efecto renta, es 75. Y este punto de acá es 7. Yo sé que mi x inicial era 50 y luego 100. Acá era 50, acá era 100 y acá era 50. Entonces, el efecto total de x era inicialmente 100 menos 50, sería 50. El efecto sustitución de x sería 75 menos 50, que sería 25. Mi efecto renta sería lo resto, ¿no? Sería 100 menos 75, que es 25. En el caso del efecto total de y, sería 0. Hemos visto que es 0. El efecto sustitución de x es aumentado de 7.5, de 5, no sé cómo contar. 7.5 menos 5, que sería 2.5, y el efecto renta sería 5 menos 7.5, que sería 2 menos 2.5. Y así he hecho la descomposición del efecto total en los efectos sustitución y renta sin necesitar mi ecuación de Slatsky. ¿Preguntas, chicos? No tengo preguntas. ¿Por qué no utilizar la tasa marginal? A ver, Matiel, también lo puedes utilizar la tasa marginal de sustitución. Yo lo hago paso a paso, pero si tú ya has practicado varias veces, te has dado cuenta seguro que de frente se puede utilizar la tasa marginal de sustitución igualando con la relación de precios, ¿no? Entonces, es lo mismo, son formas equivalentes. Puedes hacerla de cualquier forma, Matiel. Luego, Angie, podría poner como que al final la utilidad indirecta, por favor. Ya los 75. Ok. Ok. Resulta que tengo que llevar mi recta roja, moverla paralelamente hasta que choque o cruce el punto de equilibrio B. Ese punto de equilibrio B con esa recta entrecortada roja me está diciendo que cuánto gastaría en el punto B si tendría los precios iniciales. Es decir, quiero consumir mi canasta posterior, pero con precios iniciales. Entonces, por eso pongo acá. Esto es lo que consumo en el periodo posterior, pero a precios iniciales. Multiplico 100 por 2, 5 por 20, y me sale que mi presupuesto debería ser 300. Eso es lo que yo debería tener ingresos si quisiera consumir mi canasta final, pero con precios iniciales. Entonces, yo sé que esa curva entrecortada, roja, tiene una pendiente que es la relación de precios, ¿no? Entonces, ya tengo esa información. La única información que me falta es saber en qué punto corta acá. Y yo sé que el punto que corta acá, en Y, es ingreso entre precio de Y. Precio de Y ya lo sé, pero el ingreso, que acá es evidentemente mayor, no lo sé. Ese ingreso es exactamente lo que he hallado, que es 300. Entonces, esta sería mi ecuación que caracteriza esa nueva restricción presupuestaria entrecortada roja. Una vez que tengo esa línea entrecortada roja, tengo que ver cuál es la utilidad máxima que puedo hallar con esa nueva recta. Es por eso que agarro mi curva de indiferencia y la maximizo con la restricción presupuestaria. Entonces, maximizo mi utilidad sujeta a esa restricción nueva que tenía. Entonces, ahí ustedes plantean el lagrangiano o plantean simplemente
la tasa marginal de sustitución igual a la relación de precios, le va a salir esto. X 75 y Y es 7.5. Entonces, ese punto C está compuesto por 75 en el X y 7.5 en el Y. Los puntos iniciales de X y el punto final de X y el punto inicial de Y, que es el mismo punto final de Y, ya lo sabemos por esto, ¿no? Entonces solamente queda ver gráficamente y restar, descomponer el efecto total, ¿no? En este caso, efecto total de 50 a 71 es el recorrido del efecto sustitución, del 75 al 100 es el recorrido del efecto renta o el efecto ingreso. Ya, de la utilidad indirecta vamos a hablar un poquito más en un toque, en los demás ejercicios. Ya. Entonces, esto mismo se puede hacer con la ecuación de Slatsky, pero hay una pequeña diferencia. Cuando nosotros hablamos de derivadas, resulta que las derivadas son aproximaciones, no son exactamente el efecto. Y eso se puede ver simplemente así. Si yo tengo X acá, Y acá, y tengo una curva así. Si yo estoy en este punto A, tengo un Y0 y un Y1. Si yo, por ejemplo, aumento, o perdón, disminuyo mi X en una unidad, pongamos mejor delta de Y. Acá sería Y1. Entonces, si yo me quiero mantener en la misma curva de indiferencia, debería compensar moviéndome de Y0, pero de X0 a X1. Y ese sería mi delta X, ¿no? Entonces, eso es un efecto completo, un análisis por el gráfico. Pero cuando yo utilizo derivadas, lo que estoy haciendo es poner la pendiente acá. Vamos a graficar, sacar la pendiente, así, en el punto. Creo que está así. Cuando utilizo derivadas, lo que estoy haciendo es buscar el punto de tangencia, ¿no? El punto donde está. Ya, supongamos que es ese. Supongamos que la derivada en el punto A es este. Debe pasar por el punto. Ya, supongamos que la derivada en el punto A es este. Yo sé que no está exacto, pero supongamos que es ese. Entonces, lo que me está diciendo la derivada es, cuando Y varía hasta acá, la derivada me va a decir que varía solamente este segmento. Ese segmento rojo. Entonces, si bien es cierto, tiene el mismo signo y para cambios chiquitos se aproxima bastante bien, a veces para cambios grandes no es lo mismo. Es una aproximación imperfecta, ¿no? Porque yo he visto en la vida real o en el análisis gráfico que el efecto en X es así de grande, pero con la derivada me dice que es solamente ese rojo. Es por eso que cuando ustedes van a aplicar Slatsky, la ecuación de Slatsky, no les va a salir necesariamente exactamente los mismos valores si lo hacen gráficamente. Gráficamente les va a salir quizás acá 25, 25, quizás en Slatsky les va a salir 24.5, 24.5. Pero si son iguales acá, tienen que ser iguales también en Slatsky. Solamente que a veces la magnitud puede variar un poquito, porque es una aproximación, no es un análisis completo. Entonces, solamente eso, porque a veces he visto chicos que hacen análisis primero gráfico y luego Slatsky, y como no les sale exactamente el mismo número, se desesperan. Pero debe salir parecido, los signos iguales, magnitudes parecidas, pero no necesariamente el mismo resultado.
Entonces, apliquemos Sladsky en este caso. Sladsky lo que me dice es lo siguiente. El efecto total de un cambio en la cantidad respecto a un cambio en el precio se puede expresar matemáticamente como la derivada de mi demanda marshalliana respecto a cambios en el precio de X, ¿no? Eso me está diciendo cuánto cambia mi demanda del bien X cuando el precio aumenta en una unidad. Y eso se puede descomponer en dos. Primero, la derivada hicksiana de M respecto al precio. Eso sería mi efecto de sustitución. Luego un signo negativo. Luego la derivada de la demanda marshalliana respecto al ingreso multiplicado por XM, la demanda hicksiana. Para que no haya confusiones, acá voy a poner. Estos son ecuaciones de Sladsky cuando el precio de X cambia. Recuerdan que cuando cuando hallábamos la demanda hicksiana no consideraba el ingreso. La demanda hicksiana solamente consideraba precios y utilidad fija. Eso quiere decir que con esa demanda no puedo analizar el efecto de la renta, del ingreso. Por eso es que esta parte está totalmente limpia de efectos en cambios del ingreso. Es puramente efecto sustitución. Por eso que nos ayuda. Ya. Si yo quiero analizar cómo cambia la demanda de M, la demanda de Y, cuando el precio de X cambia, yo debo hacer la derivada de la demanda hicksiana de Y respecto a cambios en X, en el precio de X, menos la derivada de la demanda marshalliana de Y respecto a los ingresos, multiplicado por la demanda marshalliana del bien cuyo precio estoy cambiando. Entonces acá sería XM. Si yo quiero escribir las ecuaciones de Sladsky cuando el precio de Y cambia, tendría lo siguiente. Derivada de la cantidad demandada de X cuando el precio del otro bien Y cambia, sería la derivada de X hicksiano respecto al precio del otro bien menos la derivada de X marshalliana respecto a los ingresos multiplicado por la demanda marshalliana del bien cuyo precio estamos analizando. Entonces sería demanda marshalliana de Y. Y si queremos la ecuación de Sladsky cuando el precio de Y cambia, pero queremos ver el efecto sobre la demanda de Y, acá sería derivada de Y hicksiana respecto al precio de Y menos derivada de Y marshalliana entre derivada del ingreso por la demanda marshalliana del bien cuyo precio estoy analizando, que sería Y. Así que ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso, a veces es un poco confuso. Entonces siempre este efecto de sustitución, siempre todo esto, incluyendo el signo, es el efecto renta. No se olviden que el signo también es parte del efecto renta. Si el efecto total es positivo, esto va a ser negativo. Si esto es negativo, esto va a ser positivo. Es decir, inverso, ¿no? Igual en todos los casos. Si esto es positivo, esto va a ser negativo. Y si esto es negativo, esto es positivo. Es inverso.
Pero sobre este lado no puedo decir si es positivo o negativo. A veces va a ser positivo, a veces negativo. Pero lo que sí puedo estar seguro es que este efecto siempre va a ser de signo contrario al efecto total. Pregunta, chicos. Acá me dice Angie. Para hallar los efectos de sustitución de efectos solo se usan las demandas marcianas o puede hallarse con las higgsиanas también. Bueno, ahorita lo que estoy haciendo, si se dan cuenta, aparece las marshallianas y las higgsиanas, ¿no? En la misma ecuación. Ojo que esto es una descomposición a los Latsky. Hay otra descomposición que es a los Higgs, que es muy distinto. Pero creo que lo más importante para la carrera es eso de Latsky. El de Higgs se puede entender leyendo simplemente sin hacer ejercicios. Es más intuitivo. Entonces, ojo que hay marshalliana y higgsиana. Hay en algunos libros utilizan nomenclaturas distintas. Y a veces es un poco confuso. Es mejor que se enfoquen en este para que no entren en confusión. Ok, entonces, sabiendo eso, vamos a lo que nos piden. Entonces, por ejemplo, podemos hallar esto. ¿Cómo cambia la cantidad demandada cuando el precio cambia en una unidad? Ok, yo puedo descomponer esto. Lo hallo acá. Esto acá. Esto acá. Y esto acá. Voy a hallar todos los componentes. No recuerdo qué forma tienen. Bueno, acá. Derivada de la demanda marginal de X respecto al precio sería menos ingreso entre 2 veces precio de X al cuadrado. Derivada de la demanda higgsиana respecto al precio va a ser el epsilon, que estaba elevado a todo esto. 0.5 logaritmo natural del precio de X más 0.5 logaritmo natural de Y. Todo eso multiplicado por la derivada de lo que está en el exponente. Entonces sería menos 0.5 entre precio de X. Derivada de X marshalliana respecto al ingreso sería 1 entre 2 veces el precio de X. Y sabemos que la demanda de X es ingreso entre 2 veces precio de X. Para solucionar esto, voy a tomar en cuenta los precios iniciales. Entonces, el ingreso sabía que era 200. El precio inicial de X es 2. Entonces, sería 2 por 2 al cuadrado. Acá 1 entre 2 veces 2. Y acá es 200 entre 2 veces 2. Y acá voy a tener epsilon elevado al u menos 0.5 logaritmo natural de precio de X, que sé que es 2, ¿no? Más 0.5 logaritmo natural de Y, que es 20. Pero acá me falta un dato, U. ¿Qué es U? U es la utilidad en mi situación inicial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Regreso un ratito acá, a mi situación inicial, y voy a hallar la utilidad que me da esta canasta de consumo. Entonces, ya sabía que la utilidad es igual a 0.5 por logaritmo natural de X más 0.5 logaritmo natural de Y. Entonces, utilidad es igual a 0.5 logaritmo natural de X, que es 50, más 0.5 logaritmo natural de 5. Y esa utilidad me da, ¿cuánto? 2.761. Esa utilidad me la llevo acá. $2.761. Acá, menos 200 entre 8, menos 25. Acá tengo que multiplicar todavía por menos 0.5 entre precio de 2, que es 2. Todo eso
de acá. Me va a dar menos 12.5. Todo esto 1 entre 4, 0.25. 200 entre 4, 50. Y a ver, voy a ver si coincide. Si esto lo llevo acá sería menos 25 igual a menos 12.5 menos 0.25 por 50. Lo que está a la izquierda debe coincidir con todo esto, ¿no? Entonces, 50 entre 4 menos 12.5 coincide. Todo está perfecto. Entonces, con eso ya puedo tomar mi decisión. Saber cuál es el efecto total, efecto descompuesto. Efecto total me dice que es menos 25. Efecto sustitución es menos 12.5. Y efecto renta sería la multiplicación de 0.25 por 50, pero ojo que está multiplicado por un menos antes, ¿no? Entonces sería menos 12.5. Y hay que tomar en cuenta de que estos efectos totales son frente a un cambio en más 1 del precio. Cuando yo he hecho esta derivada, yo he dicho, cuando cambia el precio, cuando el precio aumenta en una unidad, ¿cuánto cambia esto? Entonces, esta información de acá me está diciendo, el efecto total de un aumento en el precio en una unidad me está originando una disminución de la cantidad demandada. Un aumento del precio en una unidad me está originando un efecto sustitución de menos 12.5. Un aumento en una unidad del precio X me está originando un efecto renta de menos 12.5. Entonces, ojo, que si yo quisiera saber cuál es el efecto de un aumento del precio en 2 unidades, la respuesta no sería esta, sino tendría que multiplicar todo por 2, ¿no? Y si por el contrario me preguntan, ¿cuál es el efecto de un cambio en el precio en menos 2? Esta no es la respuesta, porque esta respuesta me está diciendo una variación del precio en más 1. Entonces, por tanto, si yo quiero la respuesta, debería ser todo menos 2, ¿no? Multiplicado por menos 2. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que los números que me da la ecuación de Slatsky son efectos cuando el precio varía en más 1, aumenta en una unidad. Entonces, lo mismo pueden hacer para todos los demás. Yo he hecho el primero, puede quedar el ejercicio de los demás. Entonces, ese era el ejercicio más completo. Los demás se solucionan muy parecidos, pero quiero hacer el número número 2, porque ese es particular. Así que preguntas, chicos, para hacer el 2 sumamente rápido. Vamos al 2. En el 2 me dice, para la siguiente función de utilidad, que es utilidad x, que depende de x y y, que es función mínimo, x, 2y, plantea el problema de maximización de utilidad y ahí las funciones de demanda ordinaria dan 2 bienes. Entonces, maximizar esto sujeto a que existe un ingreso fijo que debe ser igual a lo que gasto en ambos bienes. Pero resulta que acá no puedo utilizar la Lagrangiana. ¿Por qué? Porque la función mínimo tiene forma de L. Y esa L no tiene derivada en su vértice. Por tanto, no puedo utilizar la Lagrangiana. Lo que tendría que hacer es hacerlo visualmente, ¿no? Yo sé que si yo tengo una restricción presupuestaria fija y tengo una curva de indiferencia en forma de L, debería agarrar ese L y llevarlo hasta que coincida en un punto, ¿no? Y yo sé que ese vértice, para hallar ese vértice o esta recta que corta el vértice, lo que tengo que hacer es igualar los argumentos, ¿no?
yo igualo X igual a 2Y y despejo Y, X entre 2. Esta ecuación, Y es igual a X medios, se refiere a esta línea puntiaguda. Es la recta que corta en el vértice a mi curva de indiferencia. Entonces, igualo eso, y lo único que me queda es reemplazar acá, ¿no? Ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por Y, que sería X entre 2. Ahí despejo. ¿Qué puedo hacer? X, precio de X más precio de Y entre 2. Como X es la única que me interesa, despejo X, sería igual a 1, pero ingreso entre precio de X más precio de Y entre 2. Y eso si lo opero mejor sería 2i entre 2 precio de X más precio de Y. Y como ese X está solamente en función de ingresos y precios, voy a llamarle la demanda de X marshalliana. Eso puedo regresarlo acá. Entonces sería Y es igual a X, que es 2 ingreso entre 2 precio de X más precio de Y, multiplicado por 1/2. Sería Y es igual a ingreso entre 2 veces precio de X más precio de Y. Y como ese Y está en función de ingresos y de precios, es la demanda marshalliana de Y. Luego me pide hallar la función de utilidad indirecta. Dijimos que la función de utilidad indirecta es simplemente la función de utilidad, pero donde en lugar de X y Y, utilizo X marshalliana y Y marshalliana. Entonces sería mínimo de X marshalliana, Y marshalliana. Sería mínimo. X marshalliana es 2, perdón, este mínimo está mal. ¿Cuál es el mínimo? X, 2y. X, 2y. X, 2y. Ambos marshallianos. Yo sé que X marshalliano es 2 ingreso entre 2 veces precio de X más precio de Y. Acá es ingreso entre 2 veces precio de X más precio de Y, multiplicado por el 2, sería este. Y resulta que este como este es lo mismo. Entonces yo puedo escoger a cualquiera de los dos. En teoría debería escoger el mínimo, ¿no? ¿Cuál de esos es menor? Pero como son iguales, me da igual. Entonces, este sería mi función de utilidad indirecta. Parte C. En la parte C me dice, partiendo de la función de utilidad indirecta, hay la función de demanda ordinaria o marshalliana. Yo sé por la propiedad de, me olvidé, lema de Roy o lema de Shepard. Lema de Shepard. ¿Alguien me ayuda? Sí, me parece. No, es la identidad de Roy. Por la identidad de Roy, sé que la demanda marshalliana de X es igual a menos derivada de la función de utilidad indirecta respecto al precio de X entre derivada de la función indirecta respecto al ingreso. Entonces derivo respecto a los precios sería 2 veces Y entre 2 precio de X más precio de Y al cuadrado multiplicado por la derivada de lo que está en el denominador, que sería simplemente 2. Entre derivada respecto al ingreso sería ingreso, perdón, 2 entre 2 precio de X más precio de Y. Esto se va, el exponente de acá se va, un 2 se va, entonces sería, bueno, al momento de derivar acá debería ser un menos, ¿no? Entonces sería ingreso entre 2 precio de X más precio de Y. Y coincide así, ¿no? La demanda marshalliana es la misma que Y acá. Lo mismo hago con Y, menos derivada
de la función indirecta de utilidad respecto al precio de ese bien entre derivada de esa función indirecta de utilidad respecto al ingreso igual a menos, que es ese signo que está adelante, y la derivada de v sería menos 2 y entre 2 precio de x más precio de y al cuadrado por 1 entre 2 entre 2 precio de x más precio de y se igual a esta marca no se nos olvida del 2, sería así y coincide, ¿no? Entonces está bien. Luego la parte D me dice, plantea el problema de minimización del gasto y hay las funciones de demanda compensada. En este caso, minimizo el gasto, que es la suma de gasto en X y el gasto en Y, sujeto a una utilidad dada, fija. Sería mínimo de X, 2Y. En este caso, yo tendría este problema, ¿no? Tengo acá X, tengo acá Y. En este caso, yo tengo fijo mi utilidad, que es utilidad 0, y lo que tengo que mover es mi restricción presupuestaria, de modo de que yo tengo mi restricción presupuestaria y tengo que llevarla de modo a que choque en el punto mínimo. Entonces el que se mueve es la restricción presupuestaria. Evidentemente, al igual que en el otro caso, no puedo plantear un lagrangiano porque no hay derivada en el vértice. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que en el anterior. Agarro esto, igualo, x igual a 2y, porque sé que eso me da la recta donde coincide el punto. Vamos a hacer esto. Vamos a llevar todo esto acá abajo. Entonces, cuando yo tengo una función de utilidad mínimo, lo que le estoy diciendo es que son bienes complementarios, ¿no? Y acá lo que me está diciendo es que si esto lo despejo sería algo así. Lo que estoy diciendo es, por cada unidad de Y, debo necesariamente consumir 2 unidades de X. Entonces la proporción de consumo es 2 a 1. 2 de X y 1 de Y. Entonces acá es, utilidad va a ser igual al mínimo de X y Y. Entonces, si X y Y deben ser iguales, entonces la utilidad va a ser igual a X o la utilidad va a ser igual a 2Y. Entonces, esa sería mi condición de maximización. Y esa condición la puedo tomar en dos partes, ¿no? Esto o esto. Entonces sería X igual a U y Y es igual a U medios. Como ese X y Y están solamente en función de la utilidad y precios, porque acá sería como precio X, precio Y multiplicado por 0. Y no aparece nada desconocido, aparte de esas variables, voy a llamarles demandas hicksianas. Ojo que ese U es un U fijo, es como una constante. Entonces ya tengo mis demandas hicksianas. Ahora me pide hallar en la parte E la función de gasto mínimo. Función de gasto mínimo es una función que debe estar en función de precios y de la utilidad fija, que es el gasto en X y el gasto en Y, pero X es hicksiano y Y es hicksiano. Precio de X por X hicksiano, que es U, más precio de Y por Y hicksiano, U medios. Entonces acá puedo factorizar, sería U, precio de X, más precio de Y entre 2. Y esa sería mi función de gasto mínimo. En la parte F me dice que partiendo del gasto mínimo hay las funciones de demanda compensada o hicksiana. Y yo sé que
por el lema de Shepard, la derivada del gasto o de la función gasto mínimo respecto al precio de X va a ser igual a la demanda hicksiana de X. Igual, la derivada del gasto respecto al precio de Y me va a salir la demanda hicksiana de Y. Entonces, derivada del... voy a traer esto. Derivada de esa función respecto a precio de X sería U. Derivada de ese gasto, de esa función de gasto mínimo respecto a precio de Y sería U entre 2. Y coincide, ¿no? Con lo que he hallado inicialmente. ¿Qué más? Eso sería todo el ejercicio 1. ¿Tienen preguntas, chicos, sobre esto? Nos queda 8 minutos, pero podemos avanzar un montón en 8 minutos. Vayamos a la pregunta 1. La pregunta 1 es interesante porque me está hablando de una función cuasilineal. Una función cuasilineal es una función donde hay una parte lineal y una parte no lineal. Entonces, U, X, Y tiene una parte lineal que es Y, pero tiene una parte que es curva, o en realidad es convexa. Bueno, es no lineal, es una curva, que es el logaritmo natural de X. Lo interesante de esta curva cuasilineal es que la demanda ordinaria y la demanda compensada del bien que está en la parte no lineal, que es el X, va a ser el mismo, va a ser igualito. Entonces, planteemos. Primero vayamos maximizando la utilidad, que sería sujeto a la restricción presupuestaria. Y como su amiga nos dijo que mejor lo hagamos con tasa marginal de sustitución y igualando a precios, hagamos eso. Yo puedo decir, la tasa marginal de sustitución es la derivada de la utilidad respecto a X entre derivada de la utilidad respecto a y eso tiene que ser igual a la relación de precios, ¿no? Esa es la condición de maximización. Es otra forma. En lugar de hacer toda la granjera, puedo simplificar los trabajos acá. Entonces sería derivada de X, derivada de U respecto a X sería 1 entre X, entre derivada de U respecto a Y sería 1. Eso es igual a precio de X entre el precio de Y. Eso sería lo mismo que 1 entre X, ¿no? Si despejo X, tendría precio de Y entre el precio de X. Y como esa expresión está solamente en función de precios y de utilidad, de ingresos, y no aparece nada más, le puedo llamar demanda marshalliana X. Esa demanda puedo reemplazar en la restricción. Me saldría ingreso igual a precio de X por X, que es precio de Y, entre precio de X más precio de Y por Y. Se va esto. Ingreso igual a precio de Y, 1 más Y. Despejando sería ingreso entre precio de Y igual a 1 más Y. Y sería ingreso entre precio de Y menos 1. Como esa ecuación solamente depende de ingreso y precio, le voy a llamar demanda marshalliana de Y. ¿Okay? Ahora voy por el otro lado, que sería minimizar el gasto. Minimizar el gasto, que es el gasto en X más el gasto en Y, sujeto a una utilidad fija, que es logaritmo natural de X más Y. Igual, podemos utilizar la misma condición. Sería derivada, sería 1 entre X entre 1 es igual a precio de X entre precio de Y. X es igual, despejando, precio de Y entre precio de X. Y como este resultado me ha salido de la minimización, le voy a llamar demanda hicksiana X. Y esto voy a reemplazarlo en la restricción presupuestaria. Entonces sería utilidad es igual a logaritmo natural de
precio de X, precio de Y, entre precio de X más Y. Despejo Y es igual a utilidad menos logaritmo natural de precio de Y entre precio de X. Como ese Y solo depende de utilidad y precios, le llamo la demanda hicksiana de Y. Entonces, si bien es cierto, la demanda de Y hicksiana y marshalliana son distintos, lo que sí es idéntico es la demanda hicksiana y la demanda marshalliana de X. Y eso solamente sucede con funciones cuasi lineales. ¿Qué más? Nos falta la pregunta 2. Leamos. No, la 2 decimos 3. La 3, si se dan cuenta, es idéntica a la que hicimos ahorita, solamente que en lugar de X está el Y y en lugar de Y está el X. ¿No? Está al revés. O sea, en ese caso, yo ya intuyo de que la demanda marshalliana y la demanda hicksiana va a ser igual en el caso del bien Y. Y en el caso del X va a ser distinto. Entonces, simplemente cambiar X por Y. Ustedes lo pueden hacer como ejercicio. Luego nos piden aplicar la identidad de Roy que tenemos aplicado en un ejercicio anterior. Y lo que sí puede dificultar es la C. Para la C y D, lo que tienen que recordar es qué cosa es un bien normal, un bien ordinario, un bien Giffen, un bien inferior. Recorremos un poco. Un bien ordinario, un bien normal, un bien sustituto, un bien complementario, un bien inferior, y un bien a ver, veamos. Un bien ordinario, el opuesto del bien ordinario, chicos. ¿Alguien me ayuda? Giffen. Exacto. Gracias. Gracias. Se me fue el nombre justo. Ok. Entonces, un bien ordinario es aquel bien cuyo, cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye, ¿no? Son los típicos bienes, la mayoría de bienes. El precio de los maquis aumentan, consumo menos maquis. El bien Giffen es al revés, el precio sube y la cantidad también sube. Hay pocos ejemplos, usualmente bienes como el arte, cuadros. Cuando el precio de un Picasso sube, la demanda por esos bienes, porque son bienes limitados, aumenta. Luego, un bien normal nos dice que cuando el ingreso aumenta, la cantidad del bien aumenta, o la cantidad demandada aumenta, ¿no? Mi ingreso se duplica, por tanto voy a consumir más celulares, me compraré celulares cada mes, tal vez. Entonces, por el contrario, un bien inferior es cuando el ingreso aumenta, la cantidad disminuye. Y usualmente son bienes de subsistencia y de costo muy bajo. Por ejemplo, la sangrecita o las menudencias, que son como la parte interior de los pollos, las tripas de los pollos, el corazón, todo eso. Entonces, eso, como es barato, yo lo consumo cuando estoy escaso de dinero, ¿no? La gente pobre usualmente consume esos bienes. Pero si aumenta mis ingresos, me dan un ascenso, no sé, consigo un mejor empleo,
voy a dejar de consumir esos bienes y los voy a reemplazar por bienes de mejor calidad, ¿no? Seguro, carne de mejor calidad. Entonces, por eso son inferiores. Los dejo mientras aumento mi capacidad adquisitiva. Y los bienes sustitutos tienen que ver con el cruce de precio con cantidad. Por ejemplo, si el precio de un bien X aumenta, la cantidad de un bien Y tiene que aumentar. En el caso de complementarios, el precio de un bien X aumenta, la cantidad del otro bien disminuye. Y tiene sentido, ¿no? Si el precio de la papa aumenta, sucede que la cantidad de papa que voy a consumir disminuye, pero para compensar que ya no estoy consumiendo papa, la cantidad de camote, que es el otro bien, aumenta. Entonces, acá está. Y por el lado de complementarios, por ejemplo, ustedes asuman de que siempre comen dos rebanadas de queso con un pan. Entonces, se aumenta el precio del pan, voy a consumir menos pan y por tanto, también voy a consumir menos rebanadas de queso, ¿no? Eso se puede ver con elasticidades también, ¿no? Esto lo puedo ver como elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda, si es negativa, será un bien ordinario. Si la elasticidad precio de la demanda es positiva, será un bien Giffen. Si la elasticidad ingreso de la demanda o renta de la demanda es positiva, será normal. Si la elasticidad ingreso de la demanda es negativa, será un bien inferior. Por otro lado, también tenemos las elasticidades cruzadas. La elasticidad cruzada del precio de X con la cantidad de Y, la elasticidad del precio de X con la cantidad de Y, si es positiva, serán bienes sustitutos. Si es negativa, serán bienes complementarios. Esa es otra forma de determinar. Bueno, chicos, el ejercicio que queda está en el solucionario, lo pueden chequear, de modo que practican, Profe, porque es básicamente lo mismo. Dime. por favor, si te puedes repetir los ejemplos de los cuatro primeros, así puntual nomás. ¿De los bienes? Ajá. Ok. Bienes ordinarios son aquellos bienes que ante un aumento de su precio disminuye la cantidad. Es usualmente la mayoría de bienes, casi todos. Si sube el precio del pollo a la brasa, consumo menos pollo a la brasa. Sube el precio del maqui, reduzco la cantidad de maquis que consumo al mes. Sube el precio de las entradas al cine, voy menos veces al cine. Son la mayoría de veces. Los bienes Giffen son bienes más raros y muy escasos. El ejemplo típico son las obras de arte. Cuando el precio de una obra de arte sube, la gente piensa que está pasando algo, está revalorizándose ese bien, entonces la demanda más. Si de un momento a otro vemos que los cuadros de Picasso suben de precio, toda la gente dice, este debe ser por algo, seguro tiene más valor ahora, demandan más. También pueden ser unos bienes de lujo, y en los libros más antiguos ponen el ejemplo de la papa en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, todos los precios subían. El precio del pan subía, el precio del queso subía, el precio del camote subía, todos los precios subían. Del pan subió un montón, del queso subió un montón, el camote subió un montón. Y también el precio de la papa subió, pero de una forma muy chiquita. Entonces, a comparación de los demás bienes, el precio de la papa subió más ligeramente. Entonces, eso hizo de que reemplazaran pan y camote por papa. Entonces, el precio estaba subiendo, pero su demanda también estaba subiendo. Pero es un caso especial, ¿no? Que dependía del contexto. Por el contexto, transformó a la papa en un bien Giffen. Luego, el bien normal es un bien que mientras más ingresos tenga, más la voy a consumir.
Por ejemplo, las joyas, ¿no? O los bienes suntuarios. Yo no utilizo relojes de marca porque mi ingreso es chiquito, pero seguro si mi ingreso se duplica, voy a comprarme un mejor reloj, voy a demandar relojes de marca en mayor cantidad. La carne, no sé, ¿cuál es una carne cara? No sé, el salmón. Yo que tengo ingresos bajos, no consumo nada de salmón. Si me quintuplican el sueldo, seguro que voy a demandar más salmón. Y en el caso contrario están los bienes inferiores. Si yo gano más, dejo de consumir ciertos bienes. Por ejemplo, los bienes que son consumidos por los más pobres. Por ejemplo, los frijoles. Las personas de clase baja las comen un montón, ¿no? Con una bolsa de frijol que está unos 50, pueden alimentar a toda una familia. Pero mientras vas aumentando tus ingresos, ya dejas de consumir esos para reemplazarlos por otros bienes, ¿no? Prefieres consumir un lomo saltado, algo más sofisticado. Igual, las menudencias de pollo no se consumen, pero por las personas pobres, mientras las personas mejoran sus ingresos, va a dejar de consumir las menudencias y la van a reemplazar con carne de mejor calidad. Otro ejemplo, por ejemplo, la cabeza de pescado. Casi nadie come cabeza de pescado en nuestro entorno. Inclusive en los mercados regalan la cabeza de pescado o la botan porque no les sirve. Solamente la gente de menores recursos agarra la cabeza de pescado y hace caldo de pescado, un montón de caldo de cabeza de pescado. Entonces, mientras va aumentando el ingreso de las personas, dejan de consumir cabeza de pescado y seguro van a consumir filete de pescado, ¿no? Que es más caro. A eso se refiere a bienes inferiores. ¿Pregunta, chicos? Sí, tienes razón en esa pregunta, Magdiel. Sí, usualmente esos bienes de subasta son bienes Giffen. Pero se dan cuenta que los bienes Giffen no son Giffen por naturaleza, ¿no? Sino que el contexto los transforma en Giffen. El ejemplo de la papa, el contexto de una subida de precios general en la economía llevó a la papa a transformarse en Giffen. En los bienes, cuando hay subastas, es el contexto de que hay una limitada cantidad de bienes que se están subastando que las convierte en Giffen. Igual en los cuadros, en el arte, hace que la escasez de ese bien que es artificial, porque evidentemente murió el autor o cosas así, ya no puede pintar el autor, hace que se conviertan en Giffen. Entonces es como que es el contexto el que los convierte en Giffen. ¿Más preguntas, chicos? Profe, ¿cree que pueda subir ese solucionario en PDF? El de usted. Sí, ya, sí, lo subo.